La protección de datos personales, un importante desafío de nuestra sociedad actual. Como toda legislación tiene que evolucionar y la nuestra Estado está y estará realizando modificaciones a la misma. Uno de ellos, y no menos importante, es la nueva ley de sujetos obligados, que está diseñada para posibilitar a los individuos al examen de la información pública y para que puedan obtener información sobre las acciones del gobierno a nivel federal, estatal y local. Asimismo, equilibra la apertura de la información pública con la protección de información personal y confidencial que el Estado, en sus tres niveles, posee sobre los ciudadanos. Si bien el derecho a la privacidad es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la dificultad se presenta cuando se trata de establecer una división entre lo que es información pública e información privada. Temas tan relevantes como la línea tan delgada que hay entre la información pública y privada siguen siendo la tarea pendiente, entre otros, que nuestra legislación en materia de protección de datos personales nos tendrá ocupados en los próximos años, así como la constante evolución de las tecnologías de información que no nos dejarán darle más demora a las futuras modificaciones a la legislación para abarcar el ya nombrado internacionalmente derecho al olvido. Los conceptos fundamentales sobre el derecho a la protección de datos personales es importante conocerlo. Desde ¿qué es un dato personal? Es cualquier información relacionada contigo, por ejemplo, tu nombre, teléfono, domicilio, fotografía o huellas dactilares, así como cualquier otro dato que pueda servir para identificarte. Este tipo de datos te permiten además interactuar con otras personas o con una o más organizaciones, así como que puedas ser sujeto de derechos. Datos personales sensibles son los datos que de divulgarse de manera indebida afectarán la esfera más íntima del ser humano. Ejemplos de este tipo de datos son el origen racial o étnico, el estado de salud, la información genética, la creencia religiosa, filosófica y moral, la afiliación sindical, las opciones políticas, las preferencias sexuales. Estos datos requieren mayor protección y la ley establece un tratamiento especial. Derechos a la protección de datos personales. Es la facultad que otorga la ley para que tú, como dueño de los datos personales, decidas a quién proporcionas tu información, cómo y para qué. Este derecho te permite acceder, rectificar, cancelar y oponerte al tratamiento de tu información personal. Por sus iniciales son conocidas comúnmente como los derechos ARCO. ¿Por qué es importante este derecho? En la era de las comunicaciones, el manejo o intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual, lo mismo para el sector público que para las empresas, las cuales los utilizan para el desarrollo de sus actividades cotidianas, tales como venta de bienes, libros por internet o un coche en una agencia, contratación de servicios, análisis clínico, un seguro de vida o la inscripción a una escuela, ofertas de empleo al presentar el currículum o llevar una solicitud laboral. Por ello, el artículo 16 de nuestra Constitución reconoce ya el derecho fundamental a que los datos personales sean protegidos, y por ello todas las personas físicas o morales que cuenten con bases de datos, escuelas, hospitales, médicos, aseguradoras, empresas, entre otras, están obligadas a seguir ciertas reglas que garanticen su uso adecuado y seguro. Dichas reglas están contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los Particulares. ¿Cuáles son las figuras jurídicas que deben ser consideradas en la protección de datos personales? ¿Cuál es su papel en la protección de datos? Titular: la persona física a quien corresponden los datos personales. Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales,
relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales. Encargado: la persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras tratan datos personales a nombre y por cuenta del responsable. Responsable: los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, que deciden sobre el tratamiento de datos personales. Aviso de privacidad: documento a disposición del titular de forma física, electrónica o cualquier formato generado por el responsable a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos. Aviso de privacidad, que refiere la fracción quinta del artículo de la Ley de Protección de Datos, que deberá contener al menos la siguiente información: el domicilio del responsable, los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles, fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento, las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquellas que requieren el consentimiento del titular, los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, el domicilio de la unidad de transparencia y los medios a través de los cuales es responsable. Principales sistemas de protección de datos. Los derechos humanos son el conjunto de beneficios inherentes a la naturaleza de las personas. Resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por un país, estado o ciudad. La primera generación de los derechos surge con la Revolución Francesa, como rebelión contra el absolutismo de la monarquía. Trata de la libertad de los individuos y la no injerencia de los poderes públicos en la esfera privada de las personas. La segunda generación son los derechos sociales, económicos y culturales, derechos de trabajo, la seguridad social, a asociarse en sindicatos, a la salud y a la alimentación. La tercera generación, derechos de los pueblos, autodeterminación, a la paz, independencia económica, política, identidad nacional, cultural, al medio ambiente, justicia social internacional. La cuarta generación es la libertad de la información y solo se aplica a la información, esto es, aquella que genera conocimiento, libre e igual acceso a la información, derecho a la inviolabilidad de la información, derecho al habeas data o protección de datos personales, derecho al secreto de las comunicaciones, la prohibición de los monopolios de poder de Internet, protección de menores, dignidad de las personas, libertad de trabajo y comercio en el ciberespacio, así como garantía institucional de los derechos humanos en el ciberespacio. El derecho a la protección de datos es un derecho humano tal como lo plasma la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, misma que trata dos aspectos relevantes. El derecho de acceso a la información, reconocido en el artículo 6 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, principio de máxima publicidad. Excepciones: información reservada o confidencial. El derecho de protección de datos personales, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principio de máxima reserva, excepciones, consentimiento del titular o casos previstos en la ley. Existen dos leyes en la evolución de la normativa en México. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares,
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 y entró en vigor un día después y tiene efecto a partir de enero del año 2012. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2002 regula la protección de datos personales en posesión de autoridades públicas. A nivel local, la regulación jurídica de protección de datos personales se encuentra en las leyes locales de transparencia y en algunas entidades federativas, y en el Distrito Federal existen de forma diferenciadas leyes de protección de datos. La normatividad aplicable en México, repasaremos la evolución en forma muy resumida. En julio 11 de 2002 fue el primer instrumento normativo en materia de protección de datos personales. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el primer instrumento normativo en materia de protección de datos personales y es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental. Otra fecha importante es el Plan Nacional del 2007 a 2012, que establece la necesidad de contar con una ley federal que garantice la protección de datos personales en poder de los particulares, tomando como base los principios establecidos al respecto en los tratados internacionales. Estas principalmente son las fechas relevantes en la evolución de la normatividad. Ahora hablaremos de los retos legislativos en México para la protección de datos personales. Los retos para la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental son 3. Para los organismos de transparencia estatales, adecuar las leyes de transparencia a las reformas constitucionales y nuevas exigencias de la administración pública y estatal y municipal. Y 2. Emitir regulación secundaria en materia de protección de datos personales en posición del sector público, tomando en consideración los estándares internacionales. Los retos aplicables a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares serían emitir criterios que apoyen a un mejor cumplimiento de la ley, diseñar mecanismos eficaces para la recepción y atención de solicitudes de protección de datos, difusión y capacitación al interior y exterior de las empresas, solicitar a la Unión Europea el nivel de adecuación como un país seguro en materia de protección de datos personales y diseñar la estructura organizacional más adecuada para asumir y ejecutar con eficiencia las nuevas tareas y responsabilidades del INAI. Principios que sustentan la protección de datos personales. Los principios que establece la ley son licitud, calidad, información, finalidad y consentimiento. Proporcionalidad, responsabilidad, lealtad. Los deberes en la protección de datos personales en México son 2. Confidencialidad de datos personales. Se refiere a guardar secreto o sigilo sobre los datos personales objeto del tratamiento. Y la seguridad de datos personales, que es también una cuestión fundamental, ya que se protegen con carácter general contra su acceso no autorizado e incluso su pérdida. Al mismo tiempo, las medidas de seguridad que se adopten van a servir junto con los principios y demás deberes aplicables para asegurar el derecho de la protección de datos personales. Formas de ejercer los derechos ARCO. Sin tener intención de detallar todo el flujo, aquí tratamos de representar 3 actores principales, ¿no? Las solicitudes de información como tal, que es la información de entrada, la unidad de acceso a la información pública, que es el medio por el que se recibe, y las unidades de enlace, que son las que internamente desde la dependencia gubernamental se reciben esas solicitudes. Nada más cabe resaltar en este caso que son 3 medios por los que pueden solicitar el acceso a su información: por mensajería, por medios manuales o por medios electrónicos. Dentro de la recepción de esas solicitudes, pues se reciben respuestas y un poco se sigue el flujo desde la unidad de enlace,
donde revisan todas esas solicitudes y le dan en la canonización respectiva, sin entrar en mucho detalle para obtener la aceptación y el proceso de respuesta para estas solicitudes. En la siguiente etapa del flujograma, pues se da respuesta a todas las recepciones de documentación y terminan el proceso, la misma recepción de estos documentos, ya sea en el formato de mensajería, electrónico o manual. De igual manera, existe un procedimiento interno que dentro del sector privado debiera de estarse ejecutando para ejercer sus derechos ARCO. Para solicitar su información, ya sea para acceso, rectificación, cancelación u oposición, y se hace por los medios donde contactan a la dirección de correo de la empresa donde proporcionaron sus datos y se envía la solicitud, que internamente el responsable dará respuesta en un margen no mayor de 15 días, dando atención si es para acceso, qué información tiene, si es para rectificación, qué datos quieren modificar, para cancelación o para oposición. En esta misma orden de ideas, finalmente el responsable da respuesta en los lapsos que comentamos, aquí mismo se describe en el flujo, y finalmente la notificación de qué información es con la que se cuenta, ¿no? Formas en que se tratan los datos personales en Internet con sus legislaciones aplicables. En forma muy resumida, sería tratamiento de los datos y las 5 preguntas que tuviéramos que hacernos. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué es tratamiento de datos? ¿Quién es el encargado de tratar los datos? ¿Qué es tratamiento en cloud computing? ¿Cuáles son sus obligaciones de tratamiento de datos personales? Y dando respuestas a 5 preguntas, pues el responsable, ahí se describe, persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos; titular, persona física a quien corresponden los datos personales; el encargado, persona física o jurídica que solo o en conjunto con otras tratan datos personales por cuenta propia del responsable; el encargado del tratamiento; y el cloud computing, ¿no? Que un concepto nuevo que no habíamos mencionado es el cloud computing para el tratamiento de los datos personales en la nube o en los servicios en los que el responsable se adhiere a los mismos mediante condiciones o cláusulas generales de contratación. Y aquí vienen todas las obligaciones respecto al tratamiento de datos, que sin intención de describirlas con todo detalle, pues principalmente se enfocan tanto al responsable como al encargado y cuáles son las obligaciones de ambos. Los actores en el modelo de cloud computing, que principalmente sería el proveedor de cloud, que son los que para implementar sus procesos de tratamiento de información comparten los mismos recursos a través de la red; los socios o partners de los proveedores de cloud, que se refieren a estos son los que crean y ofrecen soporte de los servicios de aplicación en la nube al usuario final; y el usuario cliente, que es la empresa o entidad o departamento que hace uso de estos servicios. Las mejores prácticas que existen en protección de datos personales en la actualidad. Una de las principales referencias, y que de ahí tomó la legislación mexicana la referencia como buena práctica, es la española, que tiene como conceptos fundamentales el Código de Buenas Prácticas de Protección de Datos para proyectos de Big Data, y las características: la solución óptima debe decidirse caso a caso y puede conllevar la combinación de diversas técnicas, teniendo siempre como objetivo principal el evitar la identificación del interesado, sobre todo al usar varias fuentes de información, sean o no accesibles al público.
Una de las mejores prácticas que también a nivel internacional es una reconocida de México en materia de protección de datos y derechos de la propia imagen, recomendables para periodistas profesionales de la comunicación, informadores aficionados y particulares que hacen públicos datos personales en México. Otro país que tiene como referencia buenas prácticas es Francia, y en materia de Internet, la Comisión Nacional de Informática y las Libertades de Francia ha dado un plazo de 3 meses a Facebook para que cumpla con la ley de protección de datos al país galo, que incluye dejar de almacenar información sobre la actividad en Internet de los usuarios que no tienen cuentas en la red social. Otra de las buenas prácticas en Reino Unido es referente a empresas extracomunitarias que no pertenecen a la Comunidad Europea. ¿Y a qué se refiere esta? El bloqueo de transferencias de datos personales es una solución externa. Existen otras maneras de garantizar una adecuada protección de datos personales sin entorpecer los flujos internacionales de datos y las transacciones comerciales a los que estos van asociados. Si las empresas de la Unión Europea dudan acerca de la protección que puedan ofrecer las legislaciones o los sistemas autorreguladores de un país extracomunitario, sería prudente que se dotaran ellas mismas de esa protección. Esto podría lograrse mediante un contrato entre las empresas que envían los datos y la empresa extracomunitaria que los recibe. El objetivo de este contrato sería el de ofrecer garantías suficientes respecto a la protección de la vida privada, de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como respecto al ejercicio de los respectivos derechos. Si se aplican salvaguardas correctas, un Estado miembro de la Unión Europea no deberá tener ningún motivo para bloquear cualquier transferencia de datos sobre sus ciudadanos. La importancia de la protección de datos personales. En la importancia de la protección de datos personales, en la era de las comunicaciones, el manejo e intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual. Lo mismo para el sector público que para las empresas, las cuales las utilizan para el desarrollo de sus actividades cotidianas, tales como venta de bienes, contratación de servicios, ofertas de empleo. Dichas reglas están contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y para ello el artículo 16 de nuestra Constitución reconoce ya el derecho fundamental a que los datos personales sean protegidos, y por ello todas las personas físicas y morales que cuenten con bases de datos están obligadas a seguir ciertas reglas que garanticen su uso adecuado y seguro. Como conclusión, y finalmente para terminar, es un hecho que en México se han dado avances importantes en materia de derechos de protección de datos personales, pero el mayor avance se dará en la medida en que las instituciones públicas y privadas implementen eficazmente las medidas que la ley establece, así como la participación activa de las personas a ejercer su derecho a la protección de datos.